Buenas noches, querido público. Bienvenidos a una sección más de entrevista conmigo. Les saluda Keila Ramírez y mi colega Betsy Fragoso, un gusto poder saludarles esta noche. Hoy, como todos los sábados, disfrutaremos de una entrevista a un gran personaje, poeta, periodista y novelista, llamado también el Pensador Mexicano. Recibamos en esta noche con un fuerte aplauso a José Joaquín Fernández de Lizardi. José Joaquín Fernández de Lizardi, nos place tenerte acá en nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Betsy, y a ti, Keila, por la invitación. Me alegra mucho estar acá con ustedes. Querido público, les cuento que José Joaquín Fernández de Lizardi es uno de los precursores importantes del neoclasicismo en Latinoamérica. Estén muy pendientes porque hoy nos enteraremos de cosas muy interesantes. Exactamente, Keila. Por eso, hoy detallaremos con la ayuda de José Joaquín Fernández de Lizardi lo siguiente. Contexto histórico. ¿Qué es el neoclasicismo? ¿Dónde surge? Sus características, sus obras representativas, géneros literarios, representante y muchas otras curiosidades. Muy importante todo lo que acabas de mencionar, Betsy. Vamos a darle la palabra a José Joaquín Fernández de Lizardi para que nos cuente. Bueno, gracias nuevamente. Como ya han mencionado, mi nombre es José Joaquín Fernández de Lizardi. Nací el 15 de noviembre de 1776 en Ciudad de México. México es un maravilloso y estupendo lugar. Soy poeta, periodista y novelista. Lo demás se lo voy contando durante la entrevista, para que el público no se vaya. Gracias, José Joaquín. Ahora sí, entremos en materia con el tema central de hoy, que es cómo surge el neoclasicismo en Hispanoamérica. Para ello es importante recalcar el neoclasicismo en Europa. Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII, porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco, en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que es de mucha importancia la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y en el conocimiento. Betsy, ¿quieres comentarnos algo? Claro que sí, Keila. Es importante resaltar la literatura de este movimiento, ya que la literatura neoclásica toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina el dominio de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne y se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano. Tengo miedo. Ustedes están muy empapadas de la temática. ¡Tengo miedo! Jajaja, no creas, las apariencias engañan. Continuaremos con la sección El Preguntador. José Joaquín, te explico la temática. La sección El Preguntador consiste en realizarte preguntas que el público quiere hacerte con respecto a la temática que estamos tratando. ¿Alguna duda? Ninguna, todo claro como el agua. Empecemos con toda. Primera pregunta. ¿Nos podrías contar un poco acerca del contexto histórico del neoclasicismo en Hispanoamérica? Claro que sí.
Para los fines del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XIX, se desarrolla en Hispanoamérica esta nueva corriente artística y literaria que influye gradualmente en la cultura y que venía de la independencia europea y francesa. En Hispanoamérica llegó tarde el neoclasicismo, como ya lo mencioné. Solo a finales del siglo XVIII y principios del XIX se empezarían a utilizar las palabras libertad e identidad, porque seguíamos siendo una colonia española donde era prohibido pensar y opinar. Los americanos permanecieron durante 3 siglos dependiendo de la metrópolis española, inglesas y portuguesas. Ah, caray, eso sí me interesa. Siguiente pregunta. En sí, ¿qué es el neoclasicismo hispanoamericano? Esta pregunta la resolveré de manera muy general, acorde a lo vivido y experimentado durante esta época. El neoclasicismo hispanoamericano fue un movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló a mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Después fue sustituido por el romanticismo. Su origen viene de la reacción ante los excesos del barroco en el arte y especialmente el abuso decorativo de su última fase. Tercera pregunta. La realiza Carlos Nieto. ¿Dónde y cuándo surge el neoclasicismo hispanoamericano? ¿Y cuáles son sus características? ¿Dónde y cuándo surge? Pues ya ha sido mencionado varias veces. Sin embargo, podemos volver a repetir. El neoclasicismo hispanoamericano surge principalmente en Francia con influencia de Descartes y John Locke a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. En Hispanoamérica, solo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se empezarían a utilizar las palabras libertad e identidad hasta la primera década del siglo XIX. Hablemos ahora de las características. Verosimilitud. Todo lo sucedido debían de ser posible, por lo que se omitía no solo lo insólito y anormal, sino también lo cotidiano. Vemos la imitación de la naturaleza humana solamente del lado bueno, ya que la literatura tenía una función moral. Regreso a los ideales clásicos de la belleza, gustos por el orden, rechazo por los excesos, función moral y didáctica, pero también de agradar y conmover al público. La creación literaria se transformó de manera supuestamente sencilla y naturales. Y por último, y algo muy importante de este género, rechazó casi en su totalidad todo lo que tuviera que ver con el romanticismo. Cabe resaltar que en esta corriente se destacaron también personajes como lo son Simón Bolívar, José Joaquín de Olmedo, Andrés Bello, Bartolomé Hidalgo, y encontramos obras representativas de este género como son Los Cielitos de Hidalgo y el caso de Chicontencat. Sí, José Joaquín. De igual manera, en los géneros literarios se destacaron la poesía, la prosa, la novela y el ensayo. La poesía no clásica se distinguió principalmente por su contenido ligero, con temas sobre el amor, mitología, asuntos bíblicos, civiles y progresistas. En la prosa se dieron diferentes fenómenos, como el surgimiento del periodismo político, social y económico como medio de difusión de la nueva ideología y revolución. En la novela se da el nacimiento de la verdadera novela realista hispanoamericana, cuyo creador lo tenemos aquí con nosotros. Y por último, tenemos el ensayo, donde por medio de este se dan a conocer las ideas, y es un texto escrito que su finalidad solo era enseñar. Claro que sí, Betsy. Las obras mencionadas representan muy bien la literatura en el neoclasicismo. Con estos aportes podemos tener una visión más clara sobre el neoclasicismo. Para ir culminando nuestra maravillosa entrevista del día de hoy, pasaremos a la sección llamada Curiosidades. A ver, cuéntanos una experiencia que sientas que haya marcado tu vida como escritor, periodista y novelista.
Recuerdo como si fuera hoy el día 9 de octubre del año 1812, cuando fundé el periódico más importante de la época de independencia, El Pensador Mexicano. En ese momento denunciaba las injusticias del virreinato, como la mala distribución de la riqueza, la pésima educación o los privilegios que gozaban solo algunas personas. Como era de esperarse, el virrey se da cuenta de todo esto y se pronuncia, varios días después. El virrey suprime la libertad de imprenta y ordena detenerme. Pude escaparme, pero realmente no sabía lo que estaba pensando, ni mucho menos lo que hacía. Logran capturarme el 12 de diciembre. Como todo buen ciudadano que no le teme miedo a nada, continuó la publicación del periódico desde el encierro. No iba a dejar que me taparan la boca de ninguna manera. Permanezco en el calabozo hasta julio de 1813. Fui liberado a razón de que el general Félix Calleja tomara posesión como jefe político superior de Nueva España. El Pensador Mexicano dejó de imprimirse en 1814, año en que se abolió la Constitución de Cádiz. Sin embargo, seguí con mi labor periodística a pesar de las amenazas que sufría. Lo felicitamos por esa valentía y por querer mostrar las injusticias de la época, pero quisiera que por último nos hablara un poco sobre su obra El Periquillo Sarniento. Esta obra la publiqué en el año de 1816. Antes de publicarla, hice circular un folleto de la novela en 1815. Quise que el protagonista fuese el narrador en primera persona y que su relato sea el reencuentro de su venturosa vida. No diré más, no quiero hacer spoiler, tienen que leerlo. Le damos las gracias a José Joaquín Fernández de Lizardi por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Gracias a ustedes y recuerden que la prudencia consiste en poner medio entre los extremos. Y con la frase de nuestro invitado terminamos nuestro programa el día de hoy. No olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales para que así la literatura llegue a más personas. Hasta pronto.